Bueno, buenas noches a los que recién ingresaron. Nosotros Hola Pablo. tuvimos la semana pasada una introducción general histórica, así que hoy nos toca comenzar con la carta y, y orando y pensando, me pareció interesante este, comenzar de una manera diferente a como habitualmente comenzamos. Eh, Así que voy a comenzar compartiendo pantalla. No sé si ahí se ve completa. Sí, ahí se ve Pablo. Se ve completa, ¿no? Sí, ahí está. Ahí se ve completa. Bueno, nada, esto es un manuscrito me- muy antiguo, el más antiguo que el texto Receptus de 1512, y ahí contiene la porción que vamos a ver. Es nada más un símbolo que tenía yo de portada personal. Pero la idea es que podamos empezar de una manera diferente, entrarnos al texto de Primera de Pedro, de la mano de algunos densos y nada ingenuos interrogantes que nos van a introducir por sí mismos al texto en su preciso contexto. Serán preguntas como de carácter retórico, de modo tal que los invito a que las consideremos atentamente. La primera es, ¿alguien aquí de los que están escuchando se considera bienaventurado si se entera que eternamente fue elegido por Dios, por el eterno Dios, para ser salvado por la sangre derramada de su Hijo, de su sentencia de muerte eterna? ¿Alguien se consideraría bienaventurado si se entera que fue elegido, llamado como todos, para ser salvado por la sangre de su Hijo? ¿Alguien de los que están aquí se considera bienaventurado si se entera que eternamente fue elegido para ser salvo o salvado por Dios, por el eterno Dios, para ser santificado por la ministración del Espíritu Santo, que es la persona divina que aplica los méritos de la sangre derramada del Hijo de Dios en nuestro lugar y en nuestro favor? ¿Alguien se consideraría aquí bienaventurado si se entera que eternamente fue elegido para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, cuya carne y sangre fueron machacadas en nuestro lugar para salvación de todo aquel que cree? ¿Alguien aquí se consideraría bienaventurado si se entera que eternamente fue elegido para una misión singular de parte de Dios, en un momento muy puntual de nuestra historia y de nuestra vida personal? Hermanos, ¿alguien se consideraría bienaventurado si se entera que fue elegido para testimoniar el Evangelio por medio de una singular predicación que lo convertirá en objeto de burlas, de todo tipo de vejaciones y maltratos, sin poder contar con ninguna defensa, tanto él como cualquiera de su familia, como toda su familia? ¿Alguien se consideraría bienaventurado si se entera que fue elegido para testimoniar el Evangelio, recibiendo el privilegio de haber sido nacido de nuevo para convertirse en un manso asperge en las firmes y amorosas manos del Padre? Bueno, eso es un asperge, un instrumento con el cual
un utensilio que se emplea en las iglesias para rociar agua bendita. Habrán visto hasta quizá en algún video. Puede ser un manojo de ramas, un hisopo. Asperjar es rociar, salpicar, hisopear, mojar, humedecer, duchar, esparcir menudas gotas. ¿Alguien aquí se considera bienaventurado, decía, si se entera que fue elegido para testimoniar el Evangelio, recibiendo el privilegio de haber sido nacido de nuevo para convertirse él mismo en una persona asperge en las manos amorosas del Padre? ¿Alguien aquí se consideraría bienaventurado si se entera que recibirá el privilegio de tener tal fe en su Salvador, cuya aspersión de sangre lo salvó sustitutamente, es decir, vicariamente, es decir, suplentemente, es decir, representativamente en su lugar, que atravesará la prueba del fuego junto a toda su familia, los que ama, del descuartizamiento o los leones? ¿Quién se considerará bienaventurado si se entera que eternamente fue elegido por Dios, pero no para ser una voz que proclame desde una tarima, con un micrófono, el Evangelio, sino para ser un silencioso y obediente recipiente, pleno de Espíritu Santo, dispuesto para rociar de sangre con su vida incluso a los enemigos de Dios y convertirse así, por su gracia, en su testigo fiel? A estos hermanos se dirige el apóstol Pedro en su primera carta. A los hermanos creyentes, como nos contaba Alberto, dispersos por tierras dominadas por romanos, que tuvieron que huir de su patria y perderlo todo, dejarlo todo, y ahora están siendo perseguidos por su fe amante en Cristo y por su esperanza viviente en una vida, en la herencia eterna junto a Dios. Aunque el martirio, mártir significa en griego testigo, el martirio sea exactamente el costo mismo del discipulado. Este es el contexto. Dice el hermano Kecklin, sintetizando esta primera parte, que en esta epístola el apóstol cumple su misión de confirmar a los hermanos. Recordarán aquel pasaje en el cual el Señor, antes de su pasión, le anuncia a Pedro que será zamarreado por el trigo, zarandeado, entrará en una zaranda, porque Satanás ha pedido permiso a Dios para zarandearlo, pero que él ha pedido a su vez también. El Señor ha pedido, y la oración del Señor es más poderosa, para que después de haber caído confirme a sus hermanos. Esta epístola cumple esta misión, confirmar a los hermanos. Y nos recuerda nuestros incomparables privilegios: la salvación del alma, una herencia celestial al abrigo de toda eventualidad. Esta carta nos habla acerca de la guarda de Dios para los herederos y el hecho de ser guardados para recibir la herencia, por lo cual ya tenemos un sabor, un gusto de ella por anticipado, que aquí se describe como un gozo inefable y glorioso. Y este halla su fuente en la esperanza viva que se tiene en una persona viva, dice Kecklin, Jesús resucitado, en la fe, en el amor por aquel a quien los redimidos aún no han visto, pero a quien sus corazones conocen bien. Y cuanto más amemos al Señor, más nos daremos cuenta de que no lo amamos lo suficiente.
precisamente a causa del valor que Dios reconoce a la fe, se ocupa en purificarle en el crisol de la prueba. Pero se nos da una seguridad. Él solo lo hace si es necesario. Dice, aunque sea necesario. Enseguida vamos al texto. Tales son, queridos amigos, las bienaventuradas realidades que nos conciernen. ¿Y cómo no ir entonces a las palabras, al aviso, a la advertencia del mismo Señor Jesús? Pero no antes sin pasar por la obra de Dios en y para sus hijos, en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, dice Pedro, nuevo nacimiento, la obra del amor trino, del trino amor misericordioso que nos ha engendrado. En el presente, en el ahora, la fe amante y las consecuencias del discipulado, junto con el gozo que eso implica. Y en el futuro, la esperanza viva y la herencia que está reservada para aquellos que hemos sido santificados. Este es el contexto para poder empezar. Recuerden, lo que está en grisecito, no le den bolilla, es mi guía nomás. Para comenzar, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los forasteros de la dispersión, son los creyentes, en el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al preconocimiento, al conocimiento eterno, atemporal, como es el conocimiento de Dios Padre, en santificación por el Espíritu, para, y aquí vamos a centrar nuestra atención especialmente, para obediencia y aspersión. Literalmente así se lee. Para obediencia y aspersión. Como si pudiésemos nosotros los creyentes convertirnos en el momento de la prueba, estos hermanos creyentes de este tiempo, perseguidos, convertirse en discípulos rociaciones de la sangre de Jesucristo, para que la cruz no se vacíe, siga siendo efectiva y siga obrando en medio de los hombres, por medio de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. A estos, gracia y paz les sean acrecentadas. Gracia y paz. Gracia y shalom. Puesto que en realidad los hermanos de la dispersión podemos pensar los judíos, pero también podemos pensar los gentiles. En cuanto a la sangre de Cristo, aclarar que sabemos que es la única que santifica. Que santifica a todo aquel que quiera ser rociado con ella y ser limpiado. Cristo, que se ofreció por el Santo Espíritu Eterno, como dice Hebreos 9:14, ahora nos concede a los hermanos el privilegio, a ellos que fueron consagrados por ese mismo Espíritu, les concede el privilegio el Señor de discipularlos en medio de la prueba, por medio de la palabra y del aliento que la palabra de Dios les da, para testimonio desde ese lugar, desde esa situación, de las bendiciones del pacto sellado en su sangre para perdón y salvación. El pacto de la alianza nueva y eterna, como dice el Señor en Marcos 14:24. Pero esto ya había sido avisado, ya había sido anunciado. No lo entendían quizá mucho en su momento los discípulos, pero el Señor los advirtió. No solamente avisando que en el mundo tendremos aflicción, sino que serán bienaventurados los mansos, los que no ponen resistencia, los que tienen que sufrir pacientemente y tolerar la violencia de los demás, porque recibirán la tierra por heredad, aunque les seas arrebatado todo lo que tienen. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Van a ser saciados de justicia aquellos que padecen la injusticia.
Ahora versículo 9 del capítulo 5 de Mateo al 12. Bienaventurados los que hacen la paz, los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, los persigan, los hostiguen, también puede traducirse la palabra perseguir allí, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Y aquí esta expresión que puse en negrita es la que vamos a encontrar en la carta. Gócense, gozo y alegría, pero en imperativo, gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos. Porque así, hermanos, persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos engendró de nuevo, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza que está viviente, viva, a través, por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para otra finalidad, una herencia incorruptible. Buscaba sinónimos para estos términos, a ver si los podíamos desplegar un poco más. Incorruptible es algo no estropeable, algo eterno. Esta es la herencia que nos espera. Una herencia que no se estropea. Una herencia incontaminada, que no está infectada. Una herencia inmaculada. Una herencia inmarchitable, que no se cae, que no decae, que siempre está fresca. No es una herencia con olor a viejo. Es una herencia nueva, es una herencia inimaginable. Y ya ha sido reservada. ¿Y cómo no evocar aquellas palabras del Señor Jesús? Me voy y voy a prepararles un lugar, de Juan 14. Ya ha sido reservada esta herencia en los cielos para ustedes. Ustedes, los que están siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, para una salvación, para salvación, para una salvación que está presta, que está dispuesta para que fuese revelada en el último tiempo, en el que creemos que estamos. En esto, hermanos, dice Pedro, ustedes son regocijados. El Espíritu Santo los llena de regocijo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si se da el caso que esté siendo necesario, estén siendo afligidos y aquí puse la palabra tal como la leo, en multiformes pruebas, en pruebas de todo tipo, de todo color, para que siendo sometida a prueba la fe de ustedes, siendo sometida a prueba, sea hallada, y es una sola palabra, mucho más preciosa, mucho más hermosa. Hermanos, la prueba embellece, vuelve más esplendente, resplandeciente la fe. Y más que el oro que se está destruyendo, porque la fe está siendo probada mediante fuego. Y no es en vano, ya es para alabanza, gloria y honra de Jesucristo, ahora y la plena alabanza y honra en la revelación o en la manifestación del Señor. Ustedes, y aquí son unas expresiones las que puse en azul que son todas llenas de un dinamismo y de un movimiento en presente.
que es precioso. Miren, ustedes a Él, no estando viéndolo, lo aman. Hermanos, ustedes a Él, a Cristo, no estando viéndolo, lo aman. De momento, a la hora, a Él, no habiéndole visto, le están creyendo, están confiando en Él. ¿Y cómo no recordar aquel pasaje de, recordarán de Tomás, del Señor Jesús con el encuentro de Tomás al final? Tomás, ahora crees porque me viste. Bienaventurados aquellos que, ¿se acuerdan? Que no vieron y Crean sin creyeron. haberme visto. Pero mientras tanto, mientras van creyendo, mientras van amando, mientras van teniendo esta fe amante, mientras van teniendo esta esperanza viviente, ya desde ahora se alegran. Y cuando hablamos de alegría acá, no hablamos de sonrisas superficiales, exteriores. No, hablamos de un gozo literalmente inexpresable. No se puede decir. Acá, un gozo que ya ha recibido la gloria de Dios, que ya recibe desde ahora el aplauso de Dios. ¿Por qué? Porque ya desde ahora estamos obteniendo, estamos alcanzando por Él el término o el propósito de la fe, que es la salvación de nuestras vidas. A grandes rasgos, esto es el mensaje central. Traté de prepararles una traducción un poquitito más ajustada al texto para ver si podía llegar a ser un poco más, digamos, más interesante. Y ahora damos lugar por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Bueno, al no haber preguntas, les comparto, antes de terminar entonces, un fragmento de una carta de un anciano, un obispo, que bajo Trajano, en el año 107, fue devorado por los leones y mientras se encaminaba hacia allí, escribió cartas a algunas iglesias, se llama Ignacio, escribe lo siguiente a los hermanos de Roma. Dice, hermanos, mientras voy hacia allí, escribo a todas las iglesias, moriré de buena gana por Dios, seré pasto de las fieras, ya que ello me hará posible llegar a Dios. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rueguen por mí a Cristo, para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una ofrenda para Dios. De nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en aquel que por nosotros murió y resucitó. Hermanos, no quieran a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca y a los deseos mundanos en el corazón. Les escribo en vida, pero deseando morir. Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenales. Únicamente siento en mi interior la voz de una agua viva que me habla y me dice, ven al Padre.
No encuentro ya deleite en el alimento material ni en los placeres de este mundo. Lo que deseo es el pan de Dios, la carne de Cristo, de la descendencia de David y la bebida incorruptible de la sangre, que es su amor, su caridad incorruptible. A ver, ¿puedo hacer la pregunta? No. Claro. Por ahí Dejo de grabar. corta. Pablo, dejo de grabar. Sí. ¿Sí?